Entre Ríos tiene un nombre, nuestro supremo inmortal. Se llama Pancho Ramírez. ¡Viva Pasión Federal! Las luchas por la organización nacional dominaron gran parte del siglo XIX. Unitarios y federales se encontraban a menudo enfrentados y encarnando ideas diferentes de cómo debía ser la organización del país. En 1820, un 1 de febrero, al norte de la provincia de Buenos Aires, en cercanías de Pergamino, se da un combate decisivo, la Batalla de Cepeda. A orillas del arroyo que lleva el mismo nombre, allí las fuerzas federales derrotaron a los unitarios. Comienza de esta manera la etapa fundacional que meses más tarde, el 29 de septiembre de 1820, sería la República de Entre Ríos y cuyo mentor sería Francisco Pancho Ramírez. Para Francisco Ramírez, la República de Entre Ríos fue como la culminación de sus sueños de organizar la región bajo un sistema democrático, republicano y federal. Pensemos que Pancho Ramírez se había formado con José Gervasio Artigas, había compartido sus desvelos desde los albores de la Revolución de Mayo, cuando Artigas dio vida a la Liga de los Pueblos Libres, ahí estuvo Francisco Ramírez, compartió aquellos conceptos esenciales que se plasmaron en el Congreso de Oriente el 29 de junio de 1815, cuando Entre Ríos, Corrientes, Misiones, la Banda Oriental, parte de Santa Fe y de Córdoba, declararon la libertad, la independencia de todo poder extranjero. De tal manera que toda esta etapa fue de preparación para el gran proyecto de Francisco Ramírez, que fue, sin lugar a dudas, la creación de la República de Entre Ríos, que integraban Entre Ríos, Corrientes y Misiones. En primer lugar, ¿qué es la República de Entre Ríos? Ramírez pretendía ser una república aparte, no. Ramírez pretendía juntar, fortalecer un bloque para defenderse de las invasiones portuguesas, de las invasiones de los españoles y también de los porteños. Por eso Ramírez junta en la República de Entre Ríos a Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Pocos saben que la capital de la República de Entre Ríos fue la ciudad de Corrientes. Francisco Ramírez anunció la creación de la República de Entre Ríos desde Corrientes. Era un lugar estratégico pensando que luego se iba a ampliar hasta la Banda Oriental, a la República del Paraguay, a Santa Fe, a Córdoba. Es decir, eligió Corrientes aquel 29 de septiembre de 1820 para dar a conocer el reglamento provisorio, es decir, algo así como la aurora fundacional de la República de Entre Ríos, donde hay medidas realmente de avanzadas, como es la organización del ejército, la organización de la justicia, donde otras provincias estaban todavía muchos años de encarar este proyecto realmente visionario. Organiza la justicia y fundamentalmente lleva a que la presencia de los niños en la escuela sea obligatoria. Fíjense ustedes qué visión de Pancho Ramírez. En 1820 se emite un bando donde los padres tienen que enviar sus chicos a las escuelas y además destina una cantidad importante de fondos para levantar escuelas y para pagar el trabajo de los primeros maestros que se iban a hacer cargo de aquella tarea tan maravillosa que era formar a quienes en definitiva iban a ser conductores y guías de aquella época extraordinaria de la organización de nuestra patria, ¿no? Por ejemplo, Ramírez en el reglamento o en los bandos que completaron el reglamento de la República de Entre Ríos establece expresamente que se deben establecer en cada departamento escuelas de enseñanza para niños para que aprendieran a leer, escribir y contar. Y expresamente le daba órdenes al comandante de cada distrito, de cada dependencia, para que organizara esas escuelas públicas que debían ser sostenidas por el Estado, mientras que los niños pudientes debían hacer un aporte para pagarle a los maestros. La República de Entre Ríos
estableció reglamentos, bandos, que son una verdadera carta política de organización para todos los entrerrianos, en la cual hay muchas cosas para hablar, pero yo voy a decir 2 o 3. En primer lugar, él abolió la pena de muerte. Fue el primer dirigente político en la República Argentina que abolió la pena de muerte. En segundo lugar, la República de Entre Ríos establecía formas de control del gasto público, increíble, hace 200 años. Él creó la figura del tesorero general de la provincia, del tesorero general de la República de Entre Ríos, venía a ser, para controlar cada gasto que se hacía en el Estado. Tenía el concepto de lo que hoy se llamaría el equilibrio fiscal que está en la Constitución provincial, que sería fundamental que lo cumplan todos los gobiernos. Y en tercer lugar, su hincapié sobre la educación. Él decía que todo entrerriano tenía que saber leer, escribir, contar y sumar. Por lo tanto, Ramírez fue de avanzada. La obra de Ramírez fue avanzada. Aliado e inspirado por las ideas federales de José Gervasio Artigas, y una vez que fue nombrado el Supremo entrerriano, organizó la República, dictó bandos, que eran los decretos de aquella época, impulsó la educación y también trajo la primera imprenta de la mano de un chileno, José Miguel Carrera, y de esta manera creó el primer periódico impreso fuera de Buenos Aires. Ese periódico se llamó La Gaceta Federal. Bueno, les cuento quién fue José Miguel Carrera. Fue quien trajo la imprenta a Entre Ríos, y es por eso que Francisco Ramírez pudo organizar la provincia, pudo organizar Entre Ríos. ¿Por qué? Porque pudo hacer un censo. Al ser el censo sabía cuántas vacas, cuántas personas, cuántos varones, cuántas mujeres, cuántos caballos, cuántos vacunos para poder alimentar a aquel ejército que él soñaba hacer. La ropa, las armas, el hierro, porque había que hacer desde las puntas de lanza hasta todo, hasta las herraduras para los caballos. Es decir, es como organizar un pueblo. Aparece Carrera trayendo una imprenta, se la quiere vender a Estanislao López. López le dice que no. Entonces pasa a Entre Ríos y Ramírez, muy inteligente, dice: esto es perfecto, me viene al pelo para la organización. ¿Qué es lo que hace Carreras? Se reúne con Cipriano Urquiza, el más grande de los Urquiza, y deciden, junto con Ramírez, fundar un periódico, porque si tenemos que hablar de cultura, tiene que haber periodismo, por supuesto. Entonces, fundan el primer diario de Entre Ríos. ¿Quién escribe? Cipriano Urquiza, José Miguel Carrera y otros periodistas más. Entonces, trae la imprenta, como ya les dije, la compra Ramírez, y ahí organizan. Le ayuda mucho José Miguel Carrera, aunque la historia lo niega, porque Mitre lo niega. Entonces, pero lo ayuda mucho en esa organización. En tan solo 8 meses y con apenas 35 años, la tarea de Ramírez fue enorme en la educación, la organización del Estado y la economía de la región. También creó la administración judicial y el servicio de correos, y sancionó reglamentos militares, políticos, económicos y tributarios. La República también tuvo sus símbolos, como el escudo de Entre Ríos creado por Francisco Ramírez, que consistía en una pluma de ñandú, signo de federalismo, fraternidad y paz. Esa misma pluma que hoy es parte del escudo de Concepción del Uruguay, el terruño donde Ramírez nació un 13 de marzo de 1786. El escudo se complementa con la bandera federal creada por Artigas en 1814 y que Entre Ríos
oficializó el 5 de septiembre de 1987 de la mano del exgobernador Sergio Montiel por decreto número 879. Dicho decreto, y no por azar, fue publicado el día 13 de marzo de dicho año, en coincidencia con la fecha del nacimiento de Ramírez. A los colores de la bandera, creada por Belgrano, Artigas le sumó 2 franjas rojas a las bandas azules. Luego las trazó en diagonal para finalmente unificarlas en una sola franja, que es la que conocemos hoy actualmente. Pero Ramírez y la República de Entre Ríos fueron más, mucho más que símbolos. Eran un conjunto de ideas y acciones que encarnaban la visión federal del territorio, del Estado y del gobierno que, contra el centralismo de Buenos Aires, expresan la autonomía y la defensa de legítimos intereses de las provincias en contra de un poder central. La República de Entre Ríos quedó trunca con la muerte de Ramírez en 1821, pero la causa federal no se apaga. Lleva ya 200 años y se actualiza constantemente. Es una lucha abierta e inconclusa que nos debe unir como entrerrianos y argentinos en una causa noble y común. La lucha por el federalismo no termina nunca. Siempre hay que estar con los ojos abiertos, porque siempre las pretensiones de Buenos Aires son avanzar sobre las provincias. Y las provincias lo que quieren simplemente es tener lo que por derecho propio le corresponde. Eso es el federalismo, ¿no? Soy entrerriano feliz, pero envidio al cardenal que toda su vida luce